ahora este micrófono no sale de la cámara. Usted disculpe. Fundamental. Bueno. ¿Tengo este micrófono? Sí. Vamos a ver cómo hago con dos cosas. Por ahí me voy a confundir, pero de alguna manera nos vamos a arreglar. Bueno, entonces decía que con Carlos vamos a referirnos a este tema en una primera parte. Yo voy a hacer referencia a cuál es el origen de la función o de la actividad que tiene la Oficina de Presupuesto en este tema particularmente. Vamos a ver también, de algún modo y de una perspectiva más amplia, cuál es la esencia desde el punto de vista de la administración presupuestaria de realizar costeos de proyectos de ley. Algunas características de esas estimaciones también. Algunas cuestiones metodológicas y finalmente un caso que va a estar vinculado más no a lo numérico, para no abrumar, pero sí a algunas cuestiones conceptuales y metodológicas para poder acercarnos un poquito a algo más concreto. Luego Carlos va a hacer algo similar vinculado al tema de los recursos, o sea, cómo un proyecto de ley también impacta presupuestariamente por ese lado. Entonces, empezando, lo primero que hay que recordar es por qué entonces la Oficina de Presupuesto lleva adelante esta estimación de costos, porque la ley de creación establece en uno de sus artículos, donde se plantea en el artículo 2, todas las funciones, fundamentalmente, digamos, el mandato que se le establece a la oficina. Además ahí están las funciones, algunas responsabilidades y se define también en ese artículo a instancias de quién actúa la Oficina de Presupuesto. En el inciso 3 se hace referencia a que la oficina realiza estimaciones de impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de presupuesto de ambas cámaras a solicitud de dichas comisiones. Luego, en el caso particular de la Dirección de Análisis Presupuestario, el artículo 5 retoma esta función y en el inciso 1 se establece, entre otras cosas, también llevará a cabo análisis de los proyectos de ley que tengan impacto presupuestario en los gastos del sector público nacional a solicitud de las mencionadas comisiones. Este es un tema importante porque de alguna manera nos define la oportunidad en la que la Oficina de Presupuesto puede intervenir. Cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda lo solicitan, ¿sí? Esa es la única instancia en la que la Oficina de Presupuesto puede intervenir en una tarea de esta naturaleza. Muchas veces nos han preguntado, ¿puede un legislador solicitar una estimación de costo de un proyecto de ley? La respuesta es no. La idea que subyace en la ley de creación es que la oficina trate lo que las comisiones de presupuesto previamente prioricen en su agenda parlamentaria, ¿sí? La otra pregunta que habitualmente nos formulan es si puede un legislador en la etapa de elaboración de un proyecto solicitar estimaciones de costo a la oficina. Y la respuesta es no. Esta pregunta suele hacerse porque en algunos países y en distintas etapas del proceso legislativo es probable que los miembros del Congreso le puedan solicitar a la oficina asistencia para que pueda calcular algún costo de ese proyecto de ley a manera informativa, digamos, ¿no? O sea, o de manera informal, si se quiere. Pero esa instancia no la tenemos prevista en la ley y por el momento tampoco lo hemos desarrollado a eso desde un punto de vista funcional. ¿Cuáles serían, cuál es en términos generales, la finalidad de una estimación de costos en el caso de la función específica de la Oficina de Presupuesto? Describir de forma concisa los posibles efectos que una propuesta legislativa pudiera llegar a implicar en materia de recursos y gastos en el presupuesto público. Y además identificar, en la medida de lo posible, cuáles son esos efectos en el corto, mediano y largo plazo y, en algunos casos, si esas
imposiciones van a recaer sobre el presupuesto nacional o bien sobre el presupuesto nacional y a veces sobre los presupuestos subnacionales. Desde una perspectiva más general, la finalidad del costeo de las iniciativas parlamentarias está fundamentalmente alineado con la necesidad de consolidar el principio de equilibrio presupuestario, ¿no? Que es de algún modo el que rige la administración financiera pública. Y ese principio suele estar, en algunos casos, establecido en reglas fiscales, ¿no? O en otros casos pueden estar establecidas en leyes más generales, como en el caso nuestro, la Ley de Administración Financiera, que es una ley genérica en materia de presupuesto, que tiene algunos artículos que directa o indirectamente aluden a esta necesidad de hacer el costeo de los proyectos de ley. El artículo 28 de la Ley de Administración Financiera, fíjense ustedes que define que todo incremento del total del presupuesto de gastos previsto en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo debe contar con el financiamiento respectivo. Acá se está refiriendo al proyecto de ley, pero hay otro artículo que es el 38 y que ya refiere específicamente a los proyectos de ley, que dice: toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos a utilizar para su financiamiento. De manera que este ejercicio de costeo de los proyectos de ley está estrechamente vinculado con estas normas. Complementariamente, nosotros tenemos otra ley, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que también tiene alguna prescripción en esta materia, aunque de manera indirecta esa ley le impone al Poder Ejecutivo, tanto de la Nación como de las provincias, que solo van a poder aprobar mayores erogaciones de los otros poderes, Poder Ejecutivo de los otros poderes, que son judicial y legislativo, siempre que estuviera asegurado el financiamiento especialmente para ese fin específico. De manera que, como ustedes pueden ver, hay un marco legal que tiene como, para su cumplimiento, digamos, tiene como requisito previo la necesidad de empezar a hacer costeos de estos proyectos de leyes. Nosotros no tenemos hábito en la práctica legislativa, y también tenemos que decir que ese hábito tampoco está históricamente en el Poder Ejecutivo. Ustedes vieron que hay muchos proyectos que remite el Poder Ejecutivo que tiene fuertes implicancias en materia de ingresos, en materia de gastos, y tampoco suelen ser acompañados de una estimación sistemática de esos costos, sí con datos, con elementos adicionales, y de la misma manera pasa cuando en el ámbito legislativo se formulan también este tipo de proyectos. ¿Hay algún criterio para decir qué proyectos necesariamente deben ser costeados? Lo define la comisión, en el caso nuestro, definido por las comisiones de presupuesto, claro, de alguna de las dos cámaras. Como para pensar de si o deberíamos tener a este tipo de proyectos un costeo. Bueno, no, eso no está definido. Eso no está definido. Nosotros somos receptores, insisto para que quede bien claro, de los proyectos que nos pasa la Comisión de Presupuesto de diputados, de senadores, y a eso nos abocamos. Obviamente que hay una lógica, digamos, que los proyectos que están priorizados tienen que ver con una priorización política, pero también con una priorización en materia de política presupuestaria general. En el caso que nosotros hemos tenido hasta ahora, hemos tenido proyectos que son muy relevantes en términos presupuestarios y otros no tantos. O sea que es como que, si me preguntan a mí, de las pocas experiencias que hemos tenido en este corto tiempo, los proyectos que vienen no están estrictamente vinculados con
el impacto presupuestario cuantitativo. ¿Sí? Yo pensaba, por ejemplo, una evaluación de impacto se justifica la práctica internacional si no cuesta más del 5% de la Bueno, política. eso Pensaba alguna... claro, eso no está establecido y de hecho puede ser que no ocurra. ¿Sí? De hecho, la ley lo que dice, la ley de administración financiera dice que todo tiene que estar costeado. De hecho, hay un artículo del reglamento operativo del Senado que dice que ningún proyecto puede ser tratado por la Comisión de Presupuesto si no tiene un costeo de una fuente de financiamiento. O sea que no pasa en la práctica. Bien. Para estos informes que ustedes preparan de impacto, entonces puede ser cualquiera de las dos comisiones, senadores del Senado o de diputados, o sea, pasó con economía del conocimiento y el régimen penal juvenil. Exactamente. La comisión de diputados les pide... Nos requiere. Así es. Bien. Sí, también era de diputados. Sí. Bueno. Hoy salió el costo fiscal de la ley de economía del conocimiento. Sí. Luego Carlos se va a referir a eso. Sí. Bueno, volviendo entonces, estas estimaciones de costo, algunas características, en primer lugar, no incluyen recomendaciones, ¿sí? En segundo lugar, tratan de distinguir los efectos, como ya dijimos, sobre gastos y recursos, y también en sus principales clasificaciones. Ya vamos a ver más adelante eso. Deben tratar de distinguir competencias de gasto a nivel nacional y subnacional. No es lo mismo quién ejecuta el gasto que quién lo financia. Entonces puede haber leyes que disponen gastos sobre competencias, por ejemplo, de provincias, donde la nación no tenga que financiar o donde la nación sí tiene que financiar. Entonces ahí es muy importante hacer esa distinción y para la estimación del costo lo fundamental es quién financia. Deben ser públicas, eso lo establece el artículo 14 de nuestra ley de creación, de manera que cuando nosotros generamos, al igual que el resto de los informes que ya hemos conversado con ustedes, son publicados en nuestro sitio web. Y aquí hay otro tema, que estas estimaciones no tienen tiempo definido para la formulación. ¿Por qué? Porque en muchos casos, bueno, hay tiempos parlamentarios de por medio, incide la complejidad del proyecto y fundamentalmente la disponibilidad de datos, ¿sí? De manera que a nosotros no nos requieren la realización de la estimación con un plazo definido, aunque sí nos indican, de algún modo, cuál es la perspectiva para el tratamiento de ese proyecto. Pero puede ocurrir que si a la oficina le piden una estimación de costo de una semana para otra, no lo puede hacer, por distintos motivos, algunos de los que están acá y algunos otros que también en algún caso pueden dificultar este tipo de estimaciones. ¿Cómo se desarrolla una estimación de costos de un proyecto de ley? Bueno, es un proceso de 4 etapas. De la misma manera que ustedes van a analizar un proyecto de ley, independientemente de la estimación del costo, se empieza por tratar de comprender acabadamente las disposiciones de la legislación. En segundo lugar, y ya sí, más específico de nuestra tarea, tratar de identificar los potenciales efectos que podría producir la promulgación de la ley. Luego, cuantificar esos efectos, que es la cuestión medular de toda esta problemática. Y finalmente, comunicar los resultados. ¿Cómo se desarrolla una estimación? Entonces, entender las disposiciones del proyecto, y aquí, a mi juicio, está la cuestión fundamental de todo esto. Resulta fundamental consultar y escuchar a los autores del proyecto, ¿sí? Por otra parte, es muy importante también requerir asistencia, explicaciones a las áreas técnicas del gobierno. Generalmente ahí
siempre se puede apelar a alguna alternativa o alguna visión desde una perspectiva más multidisciplinaria, digamos. Y por último a los expertos, ¿no? Externos, personas calificadas que en una u otra materia nos pueden dar asistencia para que nosotros podamos avanzar en este tema de la formulación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estimar costos de proyectos de leyes de una naturaleza muy variada. Entonces nosotros no sabemos de salud, de educación, de seguridad y de energía nuclear todo al mismo tiempo. Sabemos del presupuesto. Entonces tenemos que tratar de establecer, digamos, esa composición para que el análisis pueda ser lo más fructífero. En segundo lugar, analizar los efectos potenciales significa identificar los cambios con relación a la situación o a la legislación actual, ¿no? Luego cuantificar, que es, como les decía, el proceso más complejo, más lento, va desde la recopilación de la información, que en algunos casos está disponible públicamente, uno puede accederla, y en muchos otros no. O sea que hay que apelar a registros administrativos que no son de acceso público, o hay que hacer un requerimiento específico de información, lo cual también eso impone una dificultad en materia de tiempos. Y finalmente, por supuesto, hay que llevar adelante o hay que desarrollar cuáles van a ser las herramientas analíticas que se va a utilizar en la estimación. Veamos un ejemplo. El ejemplo es un ejemplo reciente, que es la modificación del régimen penal juvenil. La idea es hacer este ejercicio, digamos, que les planteaba anteriormente, y tratar de encontrar cuáles son algunas de las dificultades que nos impone a veces la estimación de costos de un proyecto de ley. Empezando con esa secuencia lógica que mencionábamos anteriormente, mirando el objetivo del proyecto y los fundamentos, ya podemos encontrar indicios de qué cuestiones nos pueden estar implicando mayores costos en materia presupuestaria. El régimen al que aludía modificaba el régimen penal vigente de la minoridad y creaba un nuevo sistema de régimen de responsabilidad penal juvenil acorde a los estándares internacionales. Fíjense cuáles son los fundamentos. Dice el proyecto: brindar herramientas al sistema de justicia para un abordaje sistemático e integral tendiente a dos cosas: responsabilizar al adolescente por un lado e integrarlo mediante una oferta de servicios adecuados. Quiere decir que ambas cosas, la responsabilización y la integración, ya nos hace pensar de que aquí van a existir medios e instrumentos para lograr eso, que obviamente van a implicar mayores gastos. Bueno, hilando un poquito más fino, vamos a las principales disposiciones, ¿sí? Este ejercicio o esta secuencia, en todo caso, se puede llevar adelante para todos los proyectos de alguna manera, ¿no? Pero las principales disposiciones son, en primer lugar, la definición de la población objetivo. Ustedes saben que se reduce a 15 años la imputabilidad. Entonces se define como población objetivo a los mayores de 15 años y a los menores de 18. Ese es el rango, ¿sí? ¿Qué pasa? Tanto para los de 15 que se incorporan ahora como para los de 18, obviamente los delitos considerados son diferentes. No vamos a entrar aquí en esa cuestión, pero es importante señalarlo. En segundo lugar, se establece la aplicación de sanciones socioeducativas, como por ejemplo la asistencia a programas educativos, de formación laboral, ciudadana, participación en otro tipo de programas, ¿sí? Esas son cuestiones obligatorias. Se estipulan sanciones privativas de la libertad, ¿sí?
las cuales deberán permitir el acceso a servicios de salud, a la formación educativa y a la formación laboral. Y finalmente, se prevé la conformación de equipos interdisciplinarios que van a auxiliar a los jueces a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Tendrán a su cargo el diseño de un plan individualizado para cada sanción o medida a aplicar para el adolescente. Como ustedes ven, aquí en cada una de estas disposiciones ya hay seguramente costos presupuestarios que vamos a tener que analizar. Vamos al articulado. Esas disposiciones que nos permiten hacer ese paneo general nos llevan luego al articulado y hay aproximadamente, son creo que 14 artículos del proyecto de ley que tienen incidencia presupuestaria, ¿sí? Fíjense, vamos a ver 2 o 3. En el artículo 29 se establecen las sanciones socioeducativas a los adolescentes. El 61 es el que conforma esos equipos interdisciplinarios que les mencionaba, pero además se establecen centros especializados de privación de la libertad con determinadas características. Se establece también aquí la creación de una Oficina Nacional de Información sobre la Niñez y la Adolescencia. Se crea un comité de seguimiento especializado en salud mental y trabajo social y se crea una comisión de implementación de la ley que va a estar a cargo del Poder Ejecutivo. Bueno, estas son todos los artículos que pueden estar implicando costos. Ahora vamos a cuáles son las bases de esa estimación. Para un proyecto de esta naturaleza, la cuestión fundamental es de poder delimitar la población alcanzada, ¿sí? Pues no se olviden que hay una modificación. Ya hay un conjunto de personas que están bajo el régimen penal juvenil vigente, pero al bajar la edad hay que suponer que va a haber un conjunto de personas nuevas que se van a incorporar. Costos. De alguna manera, una cápita, un costo por cada una de las personas. ¿Cuáles son los componentes de costo? Ya vimos antes. Uno está vinculado con los equipos interdisciplinarios, ¿sí? Otro con los programas, que son esas sanciones socioeducativas que yo mencionaba anteriormente. Eso va a ser, o va a dar lugar al costo total de la implementación del sistema. Pero para nuestro análisis presupuestario, tenemos que tener muy en cuenta en todos los proyectos cuál es la modalidad de implementación. El proyecto de ley establece que este proyecto en algunos aspectos se va a implementar gradualmente en un periodo de 3 años y otro en un periodo de 7. Con lo cual ya nosotros debemos tomar nota de esto para saber que todo el costo del proyecto de ley no va a tener incidencia plena en el primer ejercicio en el que se ponga en vigencia, en el caso de ser aprobado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese es un tema muy importante que también nosotros debemos tener en cuenta. En este caso particular, y en atención a las competencias en materia de gasto, nuestro arreglo federal, fiscal, ha establecido para la Nación y para las provincias, hay acciones en este proyecto de ley que son competencia de las provincias. El proyecto no lo delimita bien, no está ni en la ley ni tampoco en el mensaje. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque no todas esas acciones que estábamos analizando anteriormente, que imponen gastos, son realizadas en el ámbito nacional y por lo tanto no necesariamente pueden tener impacto en el presupuesto nacional, ¿sí? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Tampoco eso está dicho en el proyecto. Que aun cuando la competencia de gastos sean de los estados provinciales, la nación asuma el financiamiento de esos gastos. Bueno, eso no está explicitado, pero son todas, digamos, las observaciones que uno tiene que hacer a la hora de analizar un proyecto de esta naturaleza.
Bueno, rápidamente, el meollo está en la población. Les quiero dar un par de ejemplos. Al 31 de diciembre de 2018 había aproximadamente 6.300 personas que estaban bajo el régimen penal juvenil vigente. ¿Sí? Pero como dijimos ahora, antes de eso, esas 6.300 personas estaban bajo distintos régimen penal. ¿Sí? No estaban todas en el mismo lugar o bajo las mismas medidas. Fíjense, de los 6.300, un 80% aproximadamente estaban en programas de medidas penales en territorio. ¿Qué significa eso? Supervisión y monitoreo, libertad asistida y otras restrictivas de libertad dentro de la red social, familiar y comunitaria. Había otro porcentaje bastante más bajo, del 3%, que están en establecimientos de restricción de libertad, que son las residencias, ¿sí? Y finalmente, el 17% están en establecimientos de privación de la libertad, es decir, en establecimientos cerrados. Muy bien, esta distribución es importante porque es para el conjunto de personas que ya están bajo el régimen. Pero nosotros tenemos que ahora tratar de estimar cuándo van a ser las personas del rango etario de 15. Pero no hay historia de eso. Entonces ahí empezamos con la primera limitación. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Vamos a ver qué es lo que pasa con el rango inmediato superior sobre el cual sí se tiene información, que es el rango de los 16 años. ¿Sí? Entonces, para eso es necesario consultar registros administrativos. Acá no hay información de acceso público. Y esos registros administrativos requieren obviamente un esfuerzo de análisis también de consistencia, ¿sí? Sobre todo que estén para un periodo determinado, etcétera, etcétera. En este caso, como dije, hemos tomado la información para los jóvenes de 16 años y aquí se ha tomado un registro que es el que se establece en la provincia de Buenos Aires, donde se da cuenta de, se llama Registro de Procesos del Niño del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, y lo hemos realizado otra simplificación de alguna manera u otra restricción para la provincia de Buenos Aires, porque no están los datos para el total del país. Entonces, ya tenemos dos restricciones. Primero, para analizar el rango etario de los 15 años, vamos a trabajar con el rango de 16. Y segundo, para trabajar total país, vamos a trabajar con provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población, pero no lo es todo. Todos esos supuestos deben estar especialmente establecidos, definidos y obviamente advertidos cuando uno hace una estimación de esta naturaleza. Para que ustedes tengan una idea, el resultado son 800 personas más que ingresarían a la red. O sea que en total pasarían a ser 7.100. ¿Sí? Luego lo que hacemos, voy a ir avanzando un poquito en esto. Como les decía, se establece una cápita por joven, ¿no? Dependiendo de esa distribución que yo les mencionaba, ese contingente de personas están bajo distintas medidas. Entonces, en cada una de esas medidas, los costos son diferentes. Entonces, ¿qué otro supuesto estamos haciendo? Que los jóvenes de 15 años se van a distribuir en esos dispositivos de la misma manera que está distribuida la población actual, porque tampoco tenemos forma de saber si eso va a ser así, ¿no? Entonces empezamos con las personas que tienen medidas penales en el territorio van a tener costo del equipo interdisciplinario y el costo de un programa socioeducativo. Los que están en medidas restrictivas
preventiva de la libertad van a tener lo mismo más el costo operativo anual de la residencia donde están alojados. Si vemos los que están privados de la libertad, van a tener lo mismo que en el caso anterior, más el costo operativo del centro donde van a estar albergados. Pero aquí se complejiza más el análisis. El tema de la tobillera electrónica. Nosotros tuvimos que estimar, digamos, para poder reducir el contingente de personas que están acá, que hay un porcentaje de esas personas que van a poder estar bajo el régimen de tobillera electrónica, por lo tanto, el costo operativo que figura acá no lo deberían tener. Estos ejemplos simplemente se los estoy dando para que ustedes de alguna manera entiendan la complejidad de una estimación, entiendan que los supuestos siempre deben estar bien explicitados y también podamos entender que la estimación de este tipo de proyectos de ley no es una panacea, sino que es un valor indicativo de referencia, que muchas veces cuando podemos lo convertimos en un rango, y si no, debemos advertir que se trata de una estimación que en algunos casos y bajo determinados supuestos puede ser de máxima, o en otros casos, bajo otro supuesto, puede ser de mínima. En el caso de la implementación, como les decía, como va a ser progresiva, no va a incidir totalmente en el primer año. La implementación está a lo largo de los 7. Algunos de estos componentes de costo se van a desarrollar en un periodo más corto, otro en un periodo más largo. La estimación que efectuamos nosotros aquí es una estimación estática del momento en que la hacemos, y este prorrateo a lo largo del periodo no contempla ningún tipo de ajuste por inflación para los ejercicios futuros, ni tampoco con relación al flujo anual de casos que estamos estimando. Esto es así porque además nosotros no tenemos un marco de gasto de mediano plazo. Tampoco estamos habituados a hacer ese ejercicio, pero debemos reconocer que una estimación de esta naturaleza debería contemplar ese efecto en el mediano y largo plazo, ¿no? Para lo cual, nosotros, si contáramos con ese marco de gasto en mediano plazo, podríamos ir viendo de qué manera una política de esta naturaleza también incide en los ejercicios futuros. Por otro lado, les contaba este tema del financiamiento. Es un caso particular. Fíjense, el costo del proyecto está financiado por el presupuesto nacional exclusivamente. Si bien no se explicita, como ya les mencioné, parte del costo debería financiarse con recursos de presupuestos provinciales en orden a las competencias que cada una de las jurisdicciones tiene en este caso. Claramente, en el caso del costo fiscal que hemos estimado para este proyecto, ustedes pueden ver luego el desarrollo en el sitio web. Como les decía, es un valor de referencia. Fíjense que muchas veces las restricciones de la información nos imponen estas dificultades. Y en muchos casos estamos usando supuestos que no son óptimos y eso genera que pueda haber ahí sobreestimación y subestimación. En este caso el costo está sobreestimado. Se lo digo en términos generales para que ustedes puedan entenderlo. Nosotros estamos tomando el criterio para la incorporación de las personas al régimen, hemos tomado la tasa de imputación. ¿Sí? Uno tiene un registro donde están todos los procedimientos policiales vinculados a menores vinculados al régimen. Por otro lado, tenemos que definir una tasa de imputación. ¿Sí? De ese total hay un porcentaje que termina imputado. Nosotros tomamos la tasa de imputación. Ahora, no necesariamente todos los imputados terminan siendo condenados. Bueno, el registro de las condenas y el registro de las presiones preventivas no están para todo el país. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo que este es un supuesto importante que sobreestima el costo. ¿Sí?
hecho de que esa tasa de imputación es de la provincia de Buenos Aires, insisto, no necesariamente refleja la realidad de otros países, de otras provincias. Sí. Hemos mirado bastante estadística de esto y también hemos encontrado que en algunos casos la tasa de condenado es mayor a la de imputación. Hay un problema. Es todo. Ahora lo dejo a Carlos, que va a referirse al tema del ingreso. La población objetiva no está estimada, porque es como un dato básico de la formulación de la afirmación. Sí, estaba, en realidad no estaba estimado. En este caso, nosotros pudimos acceder a un informe que hizo el Poder Ejecutivo, donde esos datos estaban calculados aproximados. Nosotros no tomamos exactamente la misma metodología, pero en el proyecto los datos eran menores. Seguimos por la temática. En el caso de la Dirección de Análisis Fiscal Tributario, también la ley de creación de la oficina, en el artículo 5, establece cuál es la tarea relacionada con la estimación del impacto de los proyectos de ley, en este caso, que modifiquen o creen tributos e impuestos o afecten los recursos de la Administración Nacional. Al igual que en el caso de gastos, como comentó Walter, siempre ha pedido de las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras. O sea, es la misma idea, obviamente, para este caso. Sí. Ahí es algo que tampoco está aclarado en la ley ni en el reglamento de la Comisión de Supervisión. Hay una Comisión de Supervisión Parlamentaria que tiene un rol específico sobre la oficina en términos de control, de plan de trabajo, control de ejecución del presupuesto de la oficina. Esa comisión debería definir quién es la comisión de presupuesto, ¿no? Si el presidente, las autoridades o la comisión, no está claro. En general vienen firmados por el presidente de la comisión, lo cual no está claro que sea por pedido de la comisión o por... nosotros ahí no... Vamos. Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos en los casos que vienen proyectos que tienen impacto en términos impositivos? En particular, nosotros tuvimos dos casos ya sobre los que trabajamos. Uno fue el año pasado, que se creaba un régimen de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y había un tratamiento impositivo especial. Y este año estuvimos trabajando con el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento. Sobre ese proyecto en particular voy a estar hablando para ejemplificar un poco el trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es determinar cuáles son los tributos sobre los cuales hay modificaciones para analizar. Surge eso, obviamente, de interpretar el texto del proyecto de ley. A diferencia por ahí de la parte, lo que comentaba Walter, en este caso es mucho más específico, porque dice del impuesto a las ganancias tal cosa, de las contribuciones patronales tal cosa, ¿no? Un poco más específico y surge directamente de la lectura del proyecto. Después la segunda cuestión es determinar los sujetos alcanzados por esa medida. Ahí ya también suele tener una descripción en el proyecto de ley. Vamos obviamente a la lectura del proyecto y la interpretación, pero acá ya es cuando empieza a haber algunas cuestiones que escapan al texto directo, a la forma en que está redactada directamente la ley, ¿sí? Después, con el ejemplo en particular, va a quedar, espero, un poco más claro a lo que hago referencia con esto.
Después la otra cuestión es tener en claro cuál es la base imponible actual. O sea, cuando hablamos de base imponible es quiénes están alcanzados y de qué manera están alcanzados por los impuestos en el momento actual, en particular relacionado a los impuestos que se van a modificar. ¿Sí? Esto surge del texto vigente de la ley de cada impuesto. La cuestión siguiente es determinar cuál es la base imponible afectada por esta medida. ¿Sí? Ahí es donde empieza el trabajo más fuerte de la oficina en ver el alcance, cuáles son los impuestos que se modifican, a quiénes está alcanzando esa modificación, entonces tener una idea de cuál es la base imponible que está afectada por la medida que se está impulsando. Y finalmente después realizar la estimación del impacto de estas modificaciones, la aplicación completa para un año fiscal determinado. O sea, la idea, en el caso de la parte impositiva, nosotros lo que tratamos de evaluar es el impacto de la medida en plena vigencia sobre un año entero, a los fines de tener una idea de impacto pleno de esa medida. Bien. En general, tenemos que ser cuidadosos con el tema de información, con la información que usamos. Cuando podemos usamos información pública. Cuando hablamos de información pública, en general son de fuentes oficiales, pero además que estén disponibles y accesibles para todo el público. Generalmente con temas impositivos eso no es tan claro. O sea, hay información pública, la única información que hay es generada obviamente por organismos públicos, la FIP en particular. Por ahora solamente trabajamos impuestos nacionales. El tema es que no necesariamente la información está desagregada al nivel que nosotros necesitamos para hacer los análisis puntuales. En casos que la información no esté pública, recurrimos a los organismos correspondientes y les pedimos la información necesaria. En general esos organismos son la misma FIP, la ANSES o la Secretaría de Ingresos Públicos. Eso es como la fuente primaria y fundamental para el trabajo de la dirección. Y eventualmente después recurrimos para algunos análisis puntuales o algunos efectos que puede llegar a tener la medida a información de cámaras sectoriales, ONGs que trabajen la temática, profesionales, siempre tratando de buscar obviamente personas u organizaciones con cierta trayectoria en el análisis de la materia. Bien. Entonces, yendo al ejemplo en particular de la ley de promoción de la economía del conocimiento, bueno, quedó bastante chico el texto. Entonces, lo primero que hicimos, como decíamos, bueno, tratar de identificar cuáles son las modificaciones con impacto fiscal que trae el proyecto. Y en este caso había dos grupos. Uno que era baja de impuestos, o digamos, menor pago de impuestos, no necesariamente es baja, pero por otro lado creaba también dos contribuciones a las empresas del sector para financiar determinados fondos que eran parte de la ley. Por lo cual acá hay una baja de ingresos para el Estado y hay un aumento de ingresos para el Estado por el otro lado. Lo cual hay que hacer las estimaciones de las dos cosas y después el costo final, es el costo total, es el neto entre lo que pierde o deja de recaudar y lo que empieza a recibir como recurso adicional por la aplicación de estos conceptos. Tanto en el texto de la ley aprobada como en el informe que está en la página nuestra tienen este detalle de las modificaciones. La segunda cuestión era, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿A quién alcanza ese proyecto de ley en particular? En el caso de la promoción de economía del conocimiento, bueno, había una lista extensa de sectores o actividades económicas que estaban alcanzados por este proyecto, definidas como las actividades de la economía del conocimiento. Es una lista bastante larga: industria del software, producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioingeniería, servicios geológicos, una cantidad bastante amplia de
de sectores o de actividades que se verían beneficiadas por esta ley. Pero no solo alcanzaba con estar en esos sectores de actividad, sino que además había que cumplir ciertos criterios para recibir el beneficio. O sea, no basta con ser una empresa de software para recibir el beneficio, sino que además había que cumplir con algunos criterios particulares para poder ser sujeto de los beneficios. La ley plantea 3 criterios, de los cuales habría que cumplir 2 de esos 3, que tienen que ver con actividades de realización de mejoras continuas en los procesos, exportaciones, gasto en investigación y desarrollo, con lo cual ahí empiezan a aparecer, no es solo identificar sectores de actividad, sino que dentro de cada sector habría que identificar quiénes cumplen con estas características, ¿sí? Y adicionalmente plantea la posibilidad de, si hay una empresa nueva, que no se quede afuera. Sería lógico que una empresa que está recién iniciando, que no tenga historia de actividad económica, ni de exportación, ni de inversión en investigación y desarrollo, pueda acceder bajo algún criterio. Entonces también se establecen algunos criterios. Sí. En realidad, claro, el espíritu de la ley era, por un lado, prolongar la vigencia de la ley de promoción de software que vence este año, en diciembre, y ampliarla a otros sectores. Entonces, de hecho, un poco el costeo que nosotros hacemos del proyecto pone las dos cosas. ¿Cuánto sería continuar la ley vigente y cuánto, adicionalmente al costo de mantener la ley, cuánto costo adicional tendría para el Estado ampliarlo, digamos? Además, que modifica los beneficios que estaban recibiendo las empresas que están en el régimen, ahora tendrían más beneficios, digamos. Por lo cual el costo es mayor, tanto porque hay más sectores alcanzados y porque hay más beneficios otorgados que los que se venían otorgando. Eso en el informe nuestro está, no sé si bien, está. Sí, sí. Claro, nos basamos en eso como para dar una idea, una dimensión de, bueno, qué más se está generando a partir de digamos, la incorporación más grande es lo que tiene que ver con servicios profesionales, por ahí que no estaba. La otra era software solamente, pero hay otras cosas, porque está también la parte de servicios geológicos que puede ser interesante para el desarrollo de la exploración de hidrocarburos o de minerales en toda la cordillera y demás. ¿Sí? Bien, entonces dificultades. De nuevo, las dificultades, cada vez que uno se tiene que poner a hacer un estudio de cualquier tipo, la primera dificultad son los datos. ¿De dónde sacar los datos? ¿Qué datos? La disponibilidad o no de datos. ¿No? Tenemos esa situación. ¿Sí? La primera dificultad es que las actividades que están descritas en el proyecto de ley, ¿sí?, en general, o en este caso en particular, no tienen un correlato técnico en los clasificadores económicos. ¿Sí? Las actividades económicas están clasificadas con determinadas pautas internacionales y el listado que propone la ley de sectores beneficiados no tiene un correlato directo en esa clasificación. Con lo cual ahí ya uno empieza a tener que jugar, decir, bueno, esta actividad que no está específicamente identificada la podemos asociar a tal otra o está dentro de tal otra. No, esa como primera cuestión puramente técnica. ¿Sí? La segunda cuestión, al momento de buscar información, en el caso en particular de este proyecto que trata con temas relacionados a la situación laboral y por otro lado a la situación impositiva, habría que recurrir a información estadística de fuentes distintas, de ANSES, como les decía por un lado, del Ministerio de la Secretaría de Trabajo y de la AFIP. Y lo que encontramos es que tanto la información estadística
que informa el Observatorio de Empleo y la información que utiliza AFIP se clasifican económicamente de distintas formas. Con lo cual, una misma actividad en una información está en un lado y en el otro en el otro. Entonces hay que empezar a también poder desarmar esos datos, reagruparlos de alguna manera para poder trabajarlos como una sola cosa, ¿sí? Bueno, ahí tienen un poco la explicación. En el informe hay un anexo metodológico que es casi más largo que el informe en sí, donde está más detallado todo, ¿sí? Y después, bueno, el otro problema además tiene que ver con el grado de apertura de la información, que no coinciden necesariamente la información como el desagregado, el nivel de desagregación que tiene una información en la otra, por lo cual eso también es una tarea sobre la que hay que trabajar. Cuanto más agregada está la información, más supuestos hay que hacer respecto a los valores relevantes para el proyecto, y es algo que tratamos de tener en cuenta al momento de realizar la tarea. Entonces, ¿cómo solucionamos en general esta situación? Al tener la posibilidad justamente de separar la información, de usar por un lado información sobre empleo y por otro lado información sobre el nivel de actividad, usamos el mejor dato que conseguimos de cada una de las fuentes. Y no tratamos de quedarnos con una sola fuente, sino que pudimos ir mezclando. En algunos casos eso no se puede hacer, hay que tratar de quedarse con un dato. Bueno, tratamos de utilizar la fuente de información que mejor se acerca al objeto que estamos analizando. ¿Sí? Yendo a la tarea de evaluar el impacto, de medir el impacto fiscal, separamos entonces los distintos costos asociados al proyecto de ley. Entonces, en particular había 3 situaciones que planteaba el proyecto. Una primera tenía que ver con las contribuciones patronales, y en particular las contribuciones patronales afectadas por dos lados. Uno tiene que ver con lo que es el mínimo no imponible. La reforma tributaria de diciembre de 2017 generó un esquema progresivo de aumento, de incorporación de un mínimo no imponible para los aportes, para las contribuciones patronales, que iba escalonado en 4 años. Entonces, el proyecto lo que dice, bueno, en lugar de esperar los 4 años, desde el primer año de vigencia del proyecto se puede tomar el mínimo no imponible total sobre las contribuciones. Se genera un bono fiscal, un bono de crédito fiscal por el monto pagado por las contribuciones patronales después de haber hecho esta deducción, que se puede aplicar al pago de otros impuestos nacionales. Entonces, acá lo que nosotros tendríamos lo que hicimos fue, bueno, calcular cuál sería el pago de contribuciones patronales con esta nueva modificación, o sea, con una suba en el mínimo no imponible, o sea, menos contribuciones patronales, y además esas contribuciones patronales después irían contra algún otro impuesto. Entonces, tendríamos si se quiere, esa doble pérdida. Por un lado, menos contribuciones por la suba del mínimo imponible, y que todo lo que entre por contribuciones patronales pues va a restar el equivalente en otros impuestos a través del bono de crédito fiscal. La otra cuestión era el impuesto a las ganancias. Le da un tratamiento especial que es básicamente reducir la alícuota del impuesto, con lo cual había que hacer una estimación de ganancias del sector alcanzado, y a su vez aplicarle una alícuota reducida en comparación a la ley vigente. Esa diferencia sería lo que nosotros computamos como costo por el lado del impuesto a las ganancias para el proyecto y la tercera cuestión era la creación de estas contribuciones que tienen que hacer las empresas que se integren al régimen, que financian distintas... hay dos contribuciones nuevas que se crean, una para financiar los costos de
de control del cumplimiento del régimen, y otra que va a un fondo para financiar proyectos relacionados con el sector. Entonces esto también había que calcular cuánto tendrían que pagar las empresas por esta vía, que serían incrementos, en este caso, para los recursos fiscales, y netearlo de toda la parte anterior, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos en claro qué cuentas tenemos que hacer, hay que empezar a hacer las cuentas, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza la parte esta, que es bastante más complicada, de determinar la base imponible, ¿sí?, para la que se le van a aplicar estas medidas. La primera cuestión es tomar información histórica, ¿sí? Obviamente la información nunca la tenemos con la suficiente cantidad de tiempo, con el suficiente detalle para que la tarea sea más sencilla. Entonces hay que lidiar con eso. ¿Cómo hacemos? Básicamente armando distintos escenarios, que a su vez están basados en supuestos. Entonces tenemos que plantear escenarios, plantear supuestos y mezclar todo eso para hacer después la cuenta. En particular nosotros planteamos para este caso dos escenarios distintos, uno sobre la cobertura, o sea, del total de empresas del sector que puede llegar a beneficiarse con el régimen, cuántas se van a anotar en el régimen y van a ser o estarían en condiciones de adherirse al régimen. Acuérdense que no bastaba con ser del sector, sino que había que estar en el sector y tener ciertas características. Por ejemplo, en el caso de servicios profesionales, el 70% de la facturación tiene que ser de exportación. Ya ahí hay otro problema, cómo identificar esa situación. Dentro de todo, la información de AFIP, que nosotros podemos acceder por convenios que tenemos con el organismo, nos facilita de alguna manera la tarea. No al punto de decirnos cada empresa, cuánto factura cada empresa, pero por lo menos números globales, y empezar a hacer algún trabajo de extrapolación de los distintos sectores, ¿sí? ¿Cuáles otros? Sí, había 3 requisitos. Sí. Bueno. Ahí es donde, claro, pues ustedes acuérdense, todas las leyes después tienen reglamentaciones, ¿no? Entonces, en el caso el Ministerio de Producción, o quien el Ministerio de Producción delegue eventualmente la autoridad de aplicación, tendrá que definir más estrictamente cómo, y siempre que se trata de temas impositivos, la AFIP tiene un rol fundamental. Pues después la AFIP reglamenta cómo tenés que presentar los papeles para poder acceder al beneficio, si querés el bono fiscal, qué información tenés que darle y demás. Por eso, fíjense que el régimen de... Nosotros ahí, fíjense, aparece un 21,6 y un 100%. Deben decir, ¿de dónde sale el 21,6? Bueno, 21,6 es el porcentaje es la cantidad de empresas del sector de software que hoy están dentro del régimen de promoción de la industria del software. No, ¿por qué el 21 y no el 100? Bueno, porque no cumplen con algunos criterios. Hay por ahí empresas muy chicas que no están enteradas o no saben o no quieren entrar en trámites o entrar en el ojo de la AFIP para que las controle a ver si están haciendo o no bien las cosas. Bueno, ese 21.6 sale de ahí. Entonces, como en la industria del software, que es como el paquete más grande en principio que podría estar alcanzado por esto, el uso de la herramienta está en ese nivel, tomamos como referencia ese número. Y como medida alternativa decimos, bueno, si todas las empresas del sector alcanzado deciden incorporarse al régimen, bueno, ahí iríamos con el 100%, estamos hablando acá en términos de empleo, ¿sí? Si todos acceden, bueno, ahí obviamente nos va a dar un rango muy, muy grande, después vamos a ver los números, ¿sí?
Y después la otra cuestión tiene que ver con cómo va a evolucionar el sector a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahí de nuevo aparece algo como comentaba Walter, bueno, ¿hacemos ejercicios para años siguientes o no? Nosotros no hacemos ejercicios para varios años. El problema es que la información con la que nosotros trabajamos, que es información impositiva, es siempre información vieja. La información es del año 2018 con varias complicaciones, por ejemplo el impuesto a las ganancias, lo que la empresa paga en el 2018 es por lo que ganó en el 2017, con lo cual el proyecto entra en vigencia el año que viene, con lo cual habría que decir, bueno, en el año 2020 cuántas empresas va a haber, cuánto empleo van a tener, cuánto van a pagar de sueldo, cuánta plata van a ganar, qué inflación, qué crecimiento, van a crecer más o menos, que todo eso, con lo cual hacemos algún ejercicio obviamente de actualización de la información con el escenario macro del presupuesto, más algunas proyecciones, porque hay variables que no están en el escenario de presupuesto. Trabajamos o bien con las estimaciones del REM del Banco Central o con una encuesta muy grande que se llama Focus Economics, Latin Focus, que hace una encuesta a más de 50 consultoras, universidades y demás en Argentina sobre un montón de variables, y tomamos ese dato como proyección alternativa para tratar de armar un número lo más actualizado posible. Bien. Entonces, cuando definimos el alcance después, ¿no? Volviendo a la información, nosotros tenemos que ver, por un lado, empleo y por otro lado, ganancias. Pues son los dos impuestos sobre los cuales recae el proyecto de ley o sobre los cuales trabaja el proyecto de ley. En el caso de empleo, fíjense, acá hay una lista con una apertura y una clasificación, que ahí dice SIU, no se alcanza a ver bien. Esto es para el caso de empleo y es la información que la mayor desagregación que conseguimos para trabajar por el lado de la Secretaría de Trabajo. Entonces, si después esto lo van a poder ver, sino igual, como les decía, en los anexos del informe está todo volcado ahí. Si miran el desagregado aparece esto de que no están directamente las categorías del proyecto de ley reflejadas acá, sino que hay algunas categorías parecidas, otras que son más amplias y demás, pero bueno, es un poco la... Sí. Sí, lo que pasa que, de nuevo, para poder acceder al régimen hay ciertas condiciones sobre empleo y demás, lo cual de alguna manera también por ahí generan algún incentivo, obviamente, estas medidas, a que las empresas formalicen sus relaciones laborales. El beneficio viene por ese lado. Conviene más a las empresas de este sector tener formalizado al empleado que por ahí contratado, ¿no? O sea, con un monotributo, lo que sea, ¿sí? Digo, por el monotributo no recibe ningún beneficio la empresa, por tenerlo formalmente recibe un bono fiscal por todo lo que le paga de contribución. En general sí. Bien. Por el lado de los impuestos, la otra clasificación más detallada, en este caso, como les decía, pudimos acceder, hicimos un pedido de información a AFIP con un grado de detalle un poco más amplio que el que ellos informan, pero además con información más actualizada. AFIP publica anualmente un anuario estadístico del año anterior, el último, el año pasado lo publicaron a fines de octubre, la información de 2017, con lo cual es trabajar... nosotros pudimos acceder a que nos den la información del año 2018 con un nivel de detalle bastante más apropiado para lo que queríamos hacer, con lo cual pudimos trabajar un poco mejor la información. Y ahí de nuevo, fíjense que la lista esa que estaba
al principio de sectores alcanzados, acá aparecen un montón de líneas más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que por ahí están repartidos en distintos lugares de los clasificadores económicos y que el proyecto de ley los nombraba como una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la parte de servicios profesionales. Bueno, hay muchas clases distintas de servicios profesionales y habría que ver si están todos integrados en una sola línea del clasificador económico o en distintas. Bien. Después, como les decía, tenemos que hacer supuestos y proyecciones. Acá, por ahí, el que no está tanto en los temas dice, bueno, supuestos, proyecciones no es la misma cosa. No, los supuestos, yo supongo algunas cosas que después las uso para proyectar. Ahí está la magia de los economistas, digamos. Entonces, lo que les comentaba, como la información es para años anteriores, el impacto de la ley es en el futuro, hay que proyectar algunas variables ni siquiera, no necesariamente para próximos años, sino incluso para años pasados. Como les decía, el tema impositivo es, se pagan impuestos a las ganancias durante un año de lo que se ganó en el anterior, con lo cual lo que se pagó el año pasado es del año anterior todavía. Entonces había que estimar cuánto ganaron en el año 2018, cuánto ganarían en el 2019 para saber cuánto tendrían que pagar en 2020. Es bastante una tarea bastante compleja. En este caso tenemos que hacer supuestos y proyecciones sobre salarios, sobre empleo y sobre variables relacionadas con la actividad de esos sectores. ¿Qué variables? Ingresos, o sea, ventas de los sectores, ganancias de los sectores y exportaciones. De nuevo, uno de los criterios estaba atado al tema exportaciones, con lo cual es importante poder tener ese dato. Acá un tema complicado es que en las estadísticas, por ejemplo, de INDEC, exportaciones, cuando uno va a ver, solo aparecen exportaciones de bienes, no de servicios, que son lo que nos interesa acá. Lo cual hay otra complicación y de nuevo tuvimos que apelar a la información de AFIP, que cuando las empresas presentan las declaraciones de IVA, informan cuánto es IVA, cuánto es facturación para exportaciones, cuánto es para el mercado local, y de ahí sale algún dato utilizable. Con todo esto, con los escenarios y las proyecciones de crecimiento, hicimos todas estas cuentas. Habíamos dicho, teníamos dos escenarios de cobertura de 21 y de 100%, y 3 escenarios de crecimiento del empleo, uno de crecimiento bajo, uno de crecimiento medio y uno de crecimiento alto. Con lo cual ahí aparecerían, obviamente, 6 escenarios, a los cuales después hicimos los cálculos de cada una de esas tres costos fiscales o 3 impactos fiscales que habíamos comentado. Con lo cual, ahí tienen una lista de 3 por 6, 18 costos que pueden alternativamente ocurrir. Y en el caso de las columnas, ahí está separado lo que les decía, lo que es el sector del software, lo que es el resto de las economías del conocimiento y el total de todo el proyecto. En el informe, en la página web, se notan los números, se nota todo. Bien. Entonces, nosotros cuando hacemos el informe, hablamos de un dato. Entonces tenemos que decir, bueno, el costo del proyecto es tal. Entonces, de todos esos resultados, por distintas formas o conversaciones con gente del sector o con funcionarios del Ministerio de la Producción o del Ministerio de Hacienda, tratamos de tener un poco una idea más clara de cuál puede terminar siendo el impacto del proyecto de ley, y nos quedamos con un escenario en particular. El escenario en particular que nosotros comentamos, que ahí figura el costo fiscal
este de acá, 12.000 millones de pesos, estimado para lo que sería el año 2020, el primer año de entrada en vigencia del proyecto. Cómo está compuesto, cuánto sería relacionado a la industria del software, cuánto sería el resto, y por cada uno de los componentes. El componente de contribuciones, el componente del impuesto a las ganancias y lo que tendrían que aportar las empresas para a través de las dos contribuciones nuevas, que son positivas, digamos, no sería, bajaría entre comillas el costo del proyecto, y una aproximación en términos de cuánto relacionado con el PBI sería ese costo. Como para dar una idea de, bueno, independientemente de en qué año esté vigente y con plena vigencia, uno debería pensar más o menos 0,05% del PBI sería el impacto en términos de recursos, en este caso del Estado, lo que implicaría este proyecto. Y en la última columna es lo que serían los números para el proyecto vigente de promoción de la industria del software. Entonces, si se fijan, la columna esta, comparado contra esto, el costo ahora sería mayor, por esto que les decía en algún momento, de que cambian los beneficios. Le da más beneficios lo que le estaba dando en el caso anterior. Con lo cual eso, digamos, que dé mayor esto que esto, nos deja un poquito tranquilo de que algo en el medio hicimos más o menos bien para que el número sea mayor. Bien, ¿no? Esto es un poco la cocina que hay por ahí detrás. Después les recomiendo que lo miren si quieren también el proyecto, el informe anterior sobre era el de la ley penal juvenil, para ver cómo evaluar impacto de un proyecto que genera más gasto. En este caso es beneficios impositivos. Y el otro trabajo que habíamos hecho, el de inclusión sociolaboral, ahí también hay que hacer las estadísticas. Nosotros justo terminamos de hacer ese trabajo y el INDEC un par de semanas después publicó un informe sobre la población con discapacidad, que nos hubiera sido útil por ahí tenerlo antes para afinar algunos datos, pero donde, bueno, también ahí hay que hacer muchos supuestos sobre qué va a pasar, si va a haber más gente queriendo incorporarse al mercado laboral o no, más gente queriendo contratar a personas con discapacidad o no, lo cual es un ejercicio bastante complejo. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Claro, ahí, nosotros en algún momento el proyecto algo importante que dijo Walter, tiene que ver con los tiempos no definidos para que nosotros hagamos los informes. Nosotros terminamos el informe y ya estaba el proyecto siendo votado en el recinto en diputados, con lo cual el informe como que llegó tarde. Entonces después, en un momento, apareció la posibilidad de ir a presentarlo a la comisión en el Senado. Ahora hicimos un trabajo de armar una presentación para explicarlo, donde no solo estaba el cálculo, sino mirar un poco cómo había evolucionado el sector del software. De nuevo, no sabemos si es el impacto de la ley de promoción o no, pero uno veía un comportamiento del sector en particular, crecimiento de la actividad, crecimiento de las exportaciones, crecimiento del empleo, por arriba del promedio de la economía. Entonces, bueno, si nosotros le mostramos los datos, pues no quiere decir que haya sido por el proyecto, por la ley de promoción. Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, por lo menos ver un poco más de información. Obviamente, cuanto uno más tiempo tiene para hacer estos trabajos,
no solo mejora el cálculo, sino que puede también conseguir más argumentos, no argumentos, sino elementos sobre el sector, ver cómo está compuesto, qué cosas, comparaciones con otros países, ¿no? Luego cuando hablamos del tema con distintos expertos sobre el tema de economía del conocimiento, en varios casos nos hablaron de la experiencia de México. No alcanzamos a hacer tiempo de ver qué había pasado en México, cómo era la ley en México, qué resultados había tenido y demás. Son cosas que se pueden hacer. Una cuestión importante es que parte de este trabajo lo tendrían que hacer ustedes. No me estoy sacando de encima, no le estoy tirando la pelota. Digo, como están planteadas las leyes, como comentó Walter, los proyectos deberían venir con este tipo de cosas ya incorporadas, y lo nuestro sería más una tarea de, si se quiere, de control o de rechequeo de esto, por ahí obviamente con un equipo más grande de gente que podemos tener nosotros, o con algún conocimiento específico, por ahí enriquecerlo un poco más. El acceso a la información también es clave, pero bueno, digamos, es una forma en vez de empezar a cambiar un poco la forma de trabajo, ¿no? Un poco la idea es... tienen más beneficios. Sí, en realidad lo que plantea la ley, la diferencia puede estar por el lado de lo que son los cupos fiscales. ¿Sí? La posibilidad está de tomar las contribuciones patronales a cuenta del pago de otros impuestos. Eso se fija un tope anual para todo el sector que puede ser utilizado, y eso viene a la ley de presupuesto. O sea, por ejemplo, una cosa que habría que hacer es ver, cuando venga la ley de presupuesto del año que viene, cuál es el cupo fiscal asignado a esto. Lo que nosotros vimos también es que todos los cupos fiscales asignados presupuestariamente no se ejecutan por completo en años anteriores. Digamos, se toman menos que el total del cupo fiscal asignado a cuenta de otros impuestos. No quiere decir que los números estos sean distintos. ¿Sí? O sea, por ahí el cupo fiscal lo ponen alto por otra razón y termina siendo esto, ¿no? De hecho, en los mensajes de elevación del presupuesto de estos últimos años siempre está una línea en la parte de gasto tributario, está específicamente en la ley de promoción de software. Nosotros miramos ese número y la verdad que por ahí comparamos el mensaje de 2 años consecutivos y el número pasaba para el mismo año de 200 millones a 2.000. O sea, supónganse el presupuesto el del año pasado y el del año anterior, decían que en 2017, o sea, ya los dos habían pasado, se habían ejecutado, en uno decía 250 y el año siguiente resultó que en realidad decían que habían sido 2.500, entonces no está muy claro cómo lo contabilizan. Pero puede pasar de esa manera, que el cupo fiscal después no se lo asignen a esas empresas y lo destinen, si hay demanda o hay necesidad, a las empresas más nuevas o más chicas.
novedoso, ¿no? En el sentido que en el Parlamento no hay hábito de formular proyectos con costos, tampoco en el Poder Ejecutivo. Nosotros a veces requerimos información adicional al Poder Ejecutivo que no está en los proyectos y se nos remite, pero digamos, como parte del proyecto es una cuestión novedosa. Entonces, es como que estamos todos en un esfuerzo colectivo para eso, ¿no? Y me parece que, como mencionaba Carlos, es un tema importante que deberíamos de a poco tratar de internalizar. Eso es de alguna manera la tarea incipiente que estamos haciendo en esta materia. Y también, bueno, acá se comentaban cómo se piden las estimaciones de costos y cómo se priorizan y demás. De algún modo también tenemos que reconocer que las comisiones de presupuesto de Hacienda de ambas cámaras están o han tomado nota de que nosotros somos una oficina que estamos en transición. Entonces no ha habido una avalancha de proyectos para que hagamos esas estimaciones. Muy probablemente más proyectos requieran esas estimaciones, pero bueno, es como que estamos haciendo entonces esa transición. Pero lo importante es rescatar esta idea, ¿no? De que todos los proyectos que impliquen mayores costos deben estar en algún lado al menos explicitados. ¿Algún comentario más? Si no, le damos la palabra. Sí. Bueno, ahí hay distintas situaciones. Lo que tiene que ver con cuestiones impositivas es más complicado, ¿no? Hay un secreto fiscal, una ley que ampara la información, que incluso AFIP en distintos momentos la ha usado, mal usado para distintas cosas, para no darle información incluso al Ministerio de Hacienda. En los hechos, esa ley de secreto fiscal establece también que el Congreso puede pedir, y la AFIP está obligado a dar información aún amparada por el secreto fiscal. En la ley está, lo cual obviamente hay que ver en qué circunstancias esa información se pide. Está establecido el procedimiento y todo en esa ley de cómo tiene que hacer y en qué caso, pero se puede acceder. Después, términos, nosotros, por ahí alguna consulta puntual de cómo mirar tal información, podemos, de nuevo, a la medida que todavía estamos incorporando el equipo técnico a la oficina y demás, en la medida que estemos más consolidados, vamos a tener más facilidad, si se quiere, para poder contestar ese tipo de preguntas. Decir, bueno, ¿dónde puedo ver tal cosa o cómo puedo? Bueno, por ahí en algún momento podemos llegar a estar en condiciones de poder responder a eso. No hacer por ahí bueno, dice este costo, está bien, está. Ahí ya es otra cosa. Fuente de información, sí, eso sí. Podemos ayudarlos. No habría inconvenientes. Bueno, les agradezco. Le doy la palabra a Marco Macón, el director general, que quiere un poco hacer un cierre de esta aventura. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy culminamos una actividad novedosa que iniciamos nosotros y que espero sea la primera de un conjunto de acciones que vamos a desarrollar en conjunto con ustedes. Ustedes son el brazo técnico que nos puede ayudar, nosotros los podemos ayudar, pero ustedes nos pueden ayudar fundamentalmente, porque como ustedes saben, todos los pedidos vienen a través de la Comisión de Presupuestos de ambas cámaras.
y no solamente en tema de impacto fiscal, sino en todos los temas que tengan que ver con la responsabilidad de la oficina. Nuestra relación directa es con las comisiones de presupuesto. Independientemente que podamos en algún momento dar alguna ayuda puntual a un pedido, pero básicamente nuestra relación es con la comisión de presupuesto. Nosotros vamos a pasar ahora a un pequeño cuestionario porque queremos que nos evalúen. Porque hay un aspecto que también quiero que piensen es, esto es una primera actividad y esperamos que no sea la última, porque a la medida que haya temas que consideren necesario tratar con nosotros, estamos a plena disposición. Como decía recién Carlos, estamos recién iniciando nuestros pasos, tenemos un año y medio recién, menos de un año y medio. Ya estamos avanzando, inclusive estamos armando nuestro cuerpo de analistas. Justamente el lunes iniciamos la segunda tanda de concurso de analistas. Pero mientras tanto, mientras estamos en proceso de construcción, estamos a disposición de ustedes. Nosotros, como deben tener claro ustedes, nosotros somos parte del Congreso y estamos a disposición de los legisladores y por lo tanto de ustedes. Así que cualquier cosa estamos a la orden y yo lo que les pido, por favor, con la mayor franqueza, más aún, no interesa que elogien, sino que nos digan qué cosas mejorar. Estamos en etapa de construcción y creo que es un trabajo mutuo, un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Así que entonces, por favor, llenen la encuesta y le agradezco la presencia en estos días. Me